A mí me gustaría que pudiéramos como poner un poco un punto de partida de qué estamos hablando cuando hablamos de una formación que llegue al corazón. Para ti, ¿qué sería realmente una formación? Aparte de que pueda ser presencial, online, vamos a ver que hay una posibilidad de hacer incluso juego con esto, con lo presencial y con lo online. Para ti, ¿qué sería realmente una formación que llegue al corazón? ¿De qué estamos hablando realmente? Para mí, llegar al corazón es una forma de expresar que llegamos al fondo, o si queréis, al ser esencial de las personas que están implicadas en el acto educativo. De hecho, fíjate que cuando nosotros hablamos de transformación, la palabra transformación dice que se refiere a una acción que va más allá de la forma. Es decir, realmente la transformación opera cuando tocamos el fondo. Es ahí donde tenemos que realmente, diríamos, dirigir, ¿no?, nuestra intervención. Fíjate que para mí decir que una formación llega al corazón es decir que una formación está orientada a que los alumnos y los adultos implicados en ella, porque adultos y niños y jóvenes estamos los dos participando en un proceso siempre de crecimiento. No solamente educa el adulto es educado en la medida que también ejerce su labor docente, ¿no? Entonces, para mí, justamente el llegar al corazón es una forma de expresar que llegamos a ese espacio donde los alumnos van a poder tomar conciencia y de lo que realmente son, de lo que, digamos, su identidad esencial, y eso poder expresarlo, actualizarlo, desplegarlo, porque la formación es eso, justamente, ¿no? O sea, la formación no es otra cosa que un proceso de actualización de todo el potencial que está ya en modo semilla en el corazón, por usar una palabra, porque claro, para entendernos nos entendemos con palabras, ¿no? Y bueno, yo al principio no sabía qué nombre ponerle. ¿Y qué nombre le pongo a esto que me está pasando con los alumnos? A esta experiencia de comunión con los alumnos, a este espacio donde llegamos a conectar con él y que nos transforma, empezando por transformarnos la cara, que es lo primero que se evidencia, que nos cambia la cara, pero nos cambia el ánimo, nos cambia nuestras actitudes, cambia nuestros modos de ser y comportarnos, ¿no? Entonces, para mí, una formación que llegue al corazón es una formación que tiene que posibilitar que las personas contacten y actualicen su verdadera identidad. Pero fíjate que cuanto más profunda se hace una propuesta o una experiencia pedagógica, es más sencilla. Lo que pasa es que la sencillez no es simplismo, ¿vale? No es decir, no. La simplicidad es justamente todo un arte. Es decir, que el sabio es el que es capaz de algo complejo, algo complicado, mostrarlo de manera que sea asequible. Entonces, fíjate que en esto del fondo, yo suelo usar una imagen para explicar esto. Yo suelo dibujar como un círculo, ¿no? Digamos que el perímetro del círculo representa la superficie con mayúscula en la que nos movemos. Quiero decir que nosotros nos movemos ahora en un espacio físico. Cuando el maestro está con sus alumnos, pues está en un aula, está en un espacio físico, con un horario, en fin. Y antes yo me hablaba de que la formación tiene que llevar a ese contacto con la identidad esencial. Estamos ya hablando de algo mucho más profundo que no vemos, porque es algo que incluso diríamos que es casi metafísico, pero que luego se hace tangible, visible en la superficie del vídeo. Entonces, siempre hay una relación entre lo profundo o el fondo, o el foco o la fuente, si queréis, todas esas palabras podemos usar, y luego en la superficie es donde eso que está ahí, diríamos, en modo potencial o en modo semilla, tiene que actualizarse y expresarse.
Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros observamos la figura geométrica del círculo, el punto que representa, que creo que hasta desde el punto de vista geométrico dicen que no tiene entidad real el punto, no sé muy bien, alguna vez oía eso, ¿no? Porque casi que el punto estaría como en otra dimensión, por decirlo así, metafísica. Pero bueno, si nosotros vemos lo que es el perímetro del círculo, ahí vemos que es muy extenso. Es decir, nosotros en la superficie del vivir tenemos un montón de posibilidades, tenemos un montón de formas, de maneras, de modos. Esa es la diversidad que se vive en la tremenda amplitud que nos ofrece, diríamos, la superficie del exterior. Claro, ahí estamos, diríamos, en la multiplicidad de las formas, en la multiplicidad, en la diversidad de las formas. Claro, todo lo que vivimos en la superficie con mayúscula está conectado con el fondo, es profundo. O sea, hasta beber un vaso de agua, contemplar cómo se suelta una hoja de otoño, cuando es lo que yo vivo en la superficie, esa expresión está en conexión con el fondo, es un gesto profundo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos desconectamos del fondo? Y es algo que no tiene fondo, no tiene hondura. Pues que se crea como un segundo círculo por encima de este, a una distancia, ¿vale? Y esta distancia que hay entre la línea de la superficie con mayúscula y esta segunda que yo llamo superficialidad, la superficialidad de lo que vimos en la superficie, pero desconectados del fondo. Compensamos la falta de hondura con una hiperestimulación sensorial en lo superficial. Entonces, claro, yo a veces digo, me ha costado 30 años de pedagogía llegar a la conclusión de que una experiencia pedagógica, una propuesta vivencial, es más profunda, cuanto más sencilla es más profunda. Porque lo que queremos ver es si realmente necesitamos elegir entre lo online y lo presencial, o podemos tomar cosas de cada uno, y para que realmente consigamos lo más hermoso, que es precisamente todo lo que estamos hablando, llegar al corazón, llegar al fondo, ¿no? Y te lanzaría un poco como la pregunta, realmente si desde tu perspectiva hay que elegir entre presencial o online. Primero, tú dices elegir. Claro, nosotros a veces entendemos que cuando uno tiene que elegir algo es porque renuncia a algo. Y claro, yo entiendo la elección no como renunciar a algo, sino como la afirmación de algo. Fíjate, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa muy importante que es, ahora que estamos en otoño, ¿no? Sabes que yo trabajo mucho el tema de la energía estacional, ¿no? Sí. Claro, el árbol en otoño, ¿qué hace? Se desprende de lo que no es esencial. Y se queda con las ramas, el tronco y las raíces, con lo que es esencial. Claro, eso implica una labor de discernimiento, en la que yo tengo que elegir con qué me quedo. O sea, ¿qué es porque nosotros funcionamos a tres ritmos: lo urgente, lo importante y lo esencial. Entonces, claro, yo tendría que elegir lo que es esencial, o al menos importante, no seguir, que así como la sociedad nos empuja, es a que vemos desde las urgencias, ¿vale? Entonces, esto sería primero, es decir, no se trata de elegir, sino de hacer un discernimiento viendo que cada uno de los modos formativos, digamos, ahora vamos a simplificar y luego vamos a ahondar en lo transline, ¿no? Pero en lo que sería la formación online y la formación, diríamos, clásica hasta ahora presencial, a veces se opone, pero incluso se enfrenta, ¿no? Yo tengo que confesar, lo voy a hacer aquí públicamente, ¿no? Que yo en esto he ido sufriendo una transformación, creo que positiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al principio yo incluso ironizaba con la formación a través de Internet. Decía, ya hay hasta cursos de masaje online, ¿no? Es como para decir, trabajaremos pues tocando la tecla, ¿no? Pues sí, efectivamente, en la pandemia hemos visto que hay miles de personas que gracias a Internet han podido seguir trabajando, pues han hecho yoga, han hecho tai chi, han hecho formación, aunque sea más conceptual. Es decir, la pandemia nos modificó, al menos a mí, muchos conceptos. Incluso, fíjate, yo soy un formador presencial y vivencial. Mis cursos son vivenciales.
Básicamente, yo trabajo con ejercicios y experiencias en mis cursos. El cuaderno de trabajo es el cuerpo de los que participan, ¿vale? Yo hasta ahora no he usado prácticamente nunca en una conferencia un PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Que luego hablaremos también de esto, ¿no? Porque yo prefiero la presencia a la presentación, ¿no? Entonces, vamos a usar una presentación, bueno, pues para mí lo fundamental es la presencia. Es decir, fíjate, en la imagen esta del círculo, cuando uno está en el centro y cuando está en el corazón, integra todos los radios. El corazón no excluye. O sea, yo no excluyo un PowerPoint, ¿vale? Simplemente que yo, en mi modo, en mi carácter, lo que yo quiero que viva las personas que están conmigo en la conferencia, yo prefiero un cuerpo a cuerpo. Porque he visto, he estado en muchos otros ámbitos donde he estado viendo a otras personas que sí que lo usan. Hay gente que lo hace muy bien y no por eso pierde en vibración su intervención, pero la mayoría de las veces sí que es verdad que cuando tú usas ese recurso, estás primando básicamente el aspecto, diríamos, informativo, de información, de datos o de conocimiento. Y yo prefiero esa sabiduría de saborear. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar una conferencia de 2 horas, lo que se va a llevar la persona, los datos se olvidan a los minutos y a las horas. Lo que se va a llevar la persona es lo que yo le haya podido hacer sentir, lo que se le haya movido por dentro, ¿no? Aunque haya estado allí sin moverse de su asiento. ¿Cuál es y por qué para mí yo ahora conjugo los dos modelos? Los integro, corazón siempre. ¿Por qué? Porque mira, lo presencial tiene un valor incuestionable, que es primero el contacto humano, el valor que aporta un encuentro de un grupo humano, la vibración que se genera, o sea, todo eso es obvio, ¿no? Y sobre todo es la vivencia que se tiene. Si tú estás en descansar, que estamos de viernes a domingo en régimen de silencio, pues evidentemente hay un descanso ahí, hay una energía que tú vas a disfrutar que no es igual que si lo haces en tu casa. Eso está claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como nosotros pensamos que lo que nos transforma son los cursos, vamos de curso a curso. Esto yo no me canso de reiterarlo ahora porque no nos damos cuenta que lo que nos transforma no son los cursos, es la aplicación, la ejercitación de lo que el curso te pueda aportar. Pero como vamos de curso a curso y luego tenemos tantas cosas entre un curso y otro que no nos da tiempo a reposar y sobre todo a lo que es ejercitar ese conocimiento para que devenga en sabiduría. El conocimiento tiene que devenir en sabiduría, que yo pueda saborear el concepto, que ese concepto además oriente mi vida, que sea algo que esté, que yo lo haya incorporado, yo es una palabra que uso mucho, ¿no? Y que yo haya incorporado eso. Y de manera que como si yo lo he incorporado, allá donde yo vaya va a venir conmigo. Entonces, yo me di cuenta que el formato online te permitía, que la persona tenga durante todo un trimestre una mayor posibilidad, diríamos, de ejercitación en su vida cotidiana. Luego ya cuando hablemos de la formación transline ya me centraré más en esto, ¿no? Pero sí que de entrada no hay. Cada una de las dos formaciones tiene sus valores, sus ventajas, sus inconvenientes, sus limitaciones y sus potencialidades, su cara y su cruz, su luz y sus sombras. Por ejemplo, hay clases presenciales, en las que habitualmente se viven, en las que el maestro puede no estar presente. Es decir, de la misma manera que puedo estar en un ascensor rozándome con gente o en medio de una multitud y no hay realmente ningún encuentro profundo con las personas que tengo al lado, aunque nos estemos rozando. Porque habría que distinguir entre presencia y presencialidad. Luego, si quieres, retomamos estas palabras, ¿vale? Entonces, a veces tú sabes que la pareja en la que ha habido un cierto desajuste emocional, esos centímetros de distancia en la cama es un auténtico abismo. Y están a unos centímetros de la cama o están sentados en el sofá viendo la película y entre ellos, aunque están apenas 1 metro, hay un abismo. Y luego, por otra parte, yo he vivido en este tiempo en el que hemos tenido que recurrir, diríamos por necesidad, a este recurso, ¿no? O a este medio, porque no deja de ser un recurso y un medio y un canal de comunicación. Yo te puedo asegurar, y ahora voy a compartir una experiencia en el proceso de formación que he ido elaborando la formación de Infinity en concreto, en la que se puede vivir una
experiencia de conexión profunda. Claro que sí. A la distancia. Es decir, te voy a poner con otro ejemplo. Antiguamente la música solamente se escuchaba, para tú escuchar música tenías que ir a donde estaba la orquesta y físicamente se escuchaba, digamos presencialmente, ¿vale? Pero bueno, Bach murió, ¿vale? Y si afortunadamente la tecnología, porque no deja de ser tecnología, el gramófono, el CD, el MP3, siguen siendo tecnología. El libro de papel es una tecnología frente al lenguaje oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, gracias a que se puede dejar grabado una sinfonía, 5 siglos después, yo puedo emocionarme en mi casa con esa música. Luego, ahí hay una presencia de una energía, de una versión que me sigue tocando ahora. No tengo que estar, por supuesto, no es lo mismo que si uno escucha un concierto en vivo, eso ya lo sabemos. Pero si realmente la sinfonía es una sinfonía, diríamos, con vibración, me va a llegar también a través de ese recurso tecnológico. Porque no deja de ser un recurso, es decir, la tecnología no tiene alma, pero una cosa con alma a través de la tecnología, una cosa, lo que sea, puede ser un vídeo, una conferencia, lo que sea, cargada de vibración, hecha de un desde dónde, o sea, que realmente surja del fondo, es lo que te decía antes, si realmente surge del fondo, va a ser profundo, aunque lo estemos viendo en una pantalla. Yo creo que Internet es la tecnología. El ser humano, aunque a veces actúa de manera muy inconsciente, ¿no? Pero hay una sabiduría que también yo creo superior, que va guiando también todos los procesos. Y yo creo que estamos generando la tecnología que pueda sustentar realmente una conciencia planetaria. ¿Por qué? Mira, te voy a contar otra anécdota. Yo recibí un correo de un colegio pequeño de México, ¿vale? Y me decían, me escribieron una carta muy emotiva, que llevaban 2 años, fíjate, 2 años trabajando en la formación de ellos en el colegio con los materiales que yo comparto en Internet. Yo comparto muchísimo material, ¿no? Acceso libre, por supuesto. Entonces, para mí eso es una alegría. Quiero decirte que un grupo de maestros y maestras en un pueblo pequeñito de México, sabiendo las condiciones socioeconómicas que viven allí, que mientras yo estoy en mi casa, con mi pareja o con mis nietos o viendo una película o un partido de fútbol, sigo mejorando el mundo a través de Internet, eso es una ventaja. Eso me parece simplemente maravilloso. ¿Por qué? Porque si tiene valor, el valor no soy yo, el valor es lo que yo pueda transmitir, ¿no? Entonces, por eso, fíjate en el libro que está recién aparecido, ¿no? ¿Puedes enseñarlo? Ya lo tienes aquí, supongo. ¿Puedes enseñar el libro? Porque es la amapola que ha florecido en otoño, ¿vale? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hago un elogio, uno de los capítulos, de la clase magistral. Porque fíjate, volvemos a esta cosa de oposición. La pedagogía renovadora, transformadora, innovadora, es decir, rechaza la clase magistral, ¿vale? Y claro, porque hemos entendido que la innovación, y fíjate, innovar es lo nuevo del interior. Hemos asociado la pedagogía activa y transformadora a la parte metodológica. El maestro activo, transformador, la pedagogía innovadora, es la que innova en las metodologías, en las maneras, ¿vale? Y eso hay que hacerlo, por supuesto, y es importantísimo, porque la metodología, el cómo, es lo que posibilita que el por qué se convierta en un qué real, ¿vale? Se haga realidad. Pero yo decía, no, una pedagogía activa no es la que hace que el niño se mueva mucho, es la que activa en el niño su identidad esencial. Y yo puedo activar la identidad esencial del niño sin que se mueva de su asiento. Pero, por supuesto, yo tengo claro que un niño de 4 años no lo voy a tener sentado en una postura hace 5 horas, conectando con su ser profundo. De otra cosa, porque él ya está en contacto con su ser profundo. Y me da 20.000 vueltas a mí. Yo lo que tengo que ayudarle es a que se haga consciente de esa conexión que él ya vive de manera natural.
pero de la que no es consciente. El drama nuestro, fíjate, porque los niños, todos los niños pequeños, están ya en conexión con el ser. O sea, viven la energía, la afectividad, la inteligencia. O sea, yo alucino con mis nietos, ¿no? De año y medio y de 5 años. O sea, ese ritmo de aprendizaje, esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de asombro, esa energía que a ti te dejan agotado, esa afectividad inmensa. Pero el niño carece de una cosa. Eso lo vive, pero no es consciente. Y el especial es que los adultos, cuyo papel nosotros, que posibilitar que lo que ya está en el niño pueda florecer y convertirse en fruto, los adultos no tenemos esa conciencia tampoco y por eso no se la podemos hacer que los niños la tengan. ¿Vale? Entonces, eso me parecía... Entonces, te decía que hay un texto que hablo de la clase magistral. Claro, ¿qué es la clase magistral? Porque entendemos que es un modo de educación bancaria que decía Freire, ¿no? El maestro sabe y, bueno, la educación, una clase magistral es la clase de un maestro. Esa es su etimología. Y el maestro enseña básicamente a través de lo que es, de cómo es y desde dónde actúa. Porque yo puedo porque yo he estado 30 años pensando que lo que realmente transformaba era mi metodología. Soy experto en dinámica de grupo, en creatividad, en juego, todo lo que tú quieras. ¿Vale? Yo puedo usar también un escape room para seguir enseñando los Reyes Godos, por ejemplo. Yo a veces digo, podemos seguir dando el mismo veneno en un vaso rociado de miel. No, se trata de cambiar el contenido. Porque un niño no necesita los Reyes Godos. Un niño no necesita más de la mitad de los contenidos que ocupan el tiempo en la escuela. Entonces, la clase magistral es esto. Y no está reñida. O sea, ha habido maestras tradicionales, entre comillas, que han enamorado a sus alumnos por su modo de ser. Porque hasta el maestro puede ser amable para el niño una tarea tediosa. Y entonces el niño es capaz de abrirse a lo que en principio podría no motivarle nada, simplemente por el amor a su maestro o a su maestra. O porque simplemente su maestro o su maestra le mantienen conexión con su ganas de aprender. Entonces, no hay oposición entre una y otra. Pero voy a coger el libro, como te digo, el libro con el que yo descubrí el día hace unos cuantos años. Lo he abierto casi así a bote pronto, ¿vale? Y fíjate que ha aparecido el capítulo número 2, que se llama El acontecimiento, el encuentro. De verdad que os invito, no es que es una publicidad fácil, ni de José María, ni de lo que representa su labor. De verdad, ojear el libro Educar con Corazón. Porque es un libro que los que no lo conozcáis, os va a entrar en una dimensión diferente, o por lo menos bastante en la línea de esto que estamos hablando, de ir al fondo, de ir a lo profundo. Y fijaos que el capítulo, el acontecimiento, el encuentro, fijaos cómo empieza. Solo voy a leer unas 10-15 líneas. Dice así: el acontecimiento del encuentro, como digo, es el capítulo número 2. Dice: de la fabricación de situaciones pedagógicas a la vivencia del acontecimiento. Casi a diario, cuando miles y miles de niños y niñas regresan a cada uno de sus respectivos colegios, se encuentran con un saludo de bienvenida de algún familiar o vecino adulto. E inmediatamente después de esto la pregunta: ¿y qué has hecho hoy en el cole? La escuela se presenta así como un inmenso espacio para la acción, para los quehaceres, para las tareas. Sospecho que esto nos puede hacer olvidar que, sin negar todo eso, la escuela, y sobre todo la primaria y fundamental escuela, está llamada a ser un espacio privilegiado para la vida, pero no solo ni tan siquiera básicamente porque prepara para la vida futura, sino sobre todo porque en ella la vida puede vivirse y desarrollarse en toda su plenitud y hondura. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo lo vivimos, cómo lo emocionamos, es decir, cómo lo sentimos y ponemos en movimiento, lo que la escuela ha de cuidar. En este cómo, el que proporciona un sentido determinado y un valor personal al que hacemos.
vamos a ver un poco qué has querido, digamos, significar o qué es ese concepto de la formación Transline, que creo que va a ser un concepto que vamos a oír cada vez más, porque la tecnología no está aquí para marcharse, ya lo podemos estar viendo todo, y lo mejor que podemos hacer es hacernos amigos de ella y usarla de una forma consciente y nutritiva. Creo que es a lo que estamos llamando. Cuando le ponemos a una formación detrás online, lo online no deja de referirse al modo, al medio o al canal de formación. O sea, es porque es en línea. Fíjate que en el libro nuevo, el epílogo habla de una nueva geometría de la mirada. Y a la que invito a pasar de la mirada puntual, mira, esto sería el PowerPoint, es el poder del punto, ¿vale? Y cuando el punto se mueve genera la línea. Cuando vemos que estamos en línea, seguimos estando en lo lineal, ¿vale? Pero la línea, si danza, genera el plano. Y el plano en su coreografía y en su éxtasis genera el volumen. Entonces, claro, lo online, hasta el primero que es estar en línea, claro, yo digo, no estar en línea, hay que estar en modo presencia, diríamos, ¿no? En un modo que, porque la presencia integra la línea y el punto y el plano. Cuando uno está en presencia, puede hacer una cosa puntual, una cosa lineal, una cosa plana, pero porque lo engloba a todos. Entonces, lo online no deja de referirse al modo, al medio o al canal. Y de hecho, tú entras en Internet y bajo el formato online hay formaciones muy diversas, hasta de cómo fabricar una bomba, a cómo educar con disciplina positiva a tus hijos. O sea, y está todo en el mismo formato, porque estamos hablando de un formato, forma, ¿vale? Y de hecho, on se refiere a superficie. Entonces, a mí la expresión se me quedaba corta, no me valía. Y como para mí son muy importantes las palabras, porque en el momento que usamos ya una palabra, ya nos está marcando un horizonte, y cuando yo digo, ojo, yo tengo que hacer una formación a través de Internet, pero que sea transline, ¿qué quiere decir esto? Que es lo que voy a compartir, ¿no? Entonces, yo siento que lo esencial en la formación no está en los medios, en el cómo, sino en los quiénes, en los porqués y en los para qué. Y muy especialmente el desde dónde lo hacemos. O sea, ¿para qué planteamos esa formación? Y sobre todo, ¿desde dónde? En Internet hay que estar siempre con modo en clave otoñal. Porque es tanto, o sea, es una continua primavera. O sea, Internet no deja de florecer no sé cuántas miles de horas por segundo en YouTube. Es decir, es el exceso, es el desbordamiento, y el desbordamiento es un alejamiento del centro. Pero tenemos que hacer una labor de discernimiento muy importante, porque hay muchísima cosa buena ahí, en medio de tanta hojarasca. Muchísima cosa buena. Porque, como digo, a veces se puede perder, ¿no? Fíjate qué curioso, que ahora hay muchísimo, a mí me llega por correos, por ejemplo, me viene una formación online sobre el tema de la abundancia y la prosperidad. ¿Vale? Me suena. Además, conectado, fíjate que con el tema de la espiritualidad. O sea, ahora ya voy a justificar el dinero, ya no el dinero es una energía, sino mi deseo de acumular dinero, a llegar hasta las 6 y si es que yo no tengo necesidad de eso, no sé cómo decirte. Yo no necesito eso. Yo no necesito usar el secreto para tener un Rolls Royce. Qué tontería. No necesito un Rolls Royce en mi vida. Entonces, fíjate qué paradoja, Juanjo. Recibo en concreto una, no voy a dar nombres, ¿no? Pero recibo una que es era sobre la abundancia y la confianza en la vida. Vale. A ver, si yo lanzo, imagínate que yo quiero vender, lanzar un curso online, ¿vale? Yo puedo difundirlo, está bien, para que la gente lo sepa, que si no lo sabe no puede acceder a él, ¿no? Con tanta cosa como hoy, ¿vale? Pero si yo confío en la vida, pues tendré que fiarme de la vida y decir, bueno, pues yo sé que estos no son los parámetros con los que funciona la venta en Internet, yo lo sé, pero como yo no entro personalmente en esa dinámica. ¿Por qué? Porque te dicen abundancia, confía en la vida, y la persona me manda la información hace 15 días. Luego, cada 2 días lo vuelvo a recibir. Pero es que el día antes me dice, mañana acaba la oferta. Y me llega hasta, quedan 3 horas, quedan 2 horas, queda media hora. Es decir, yo recibo una energía que esta persona está desde la necesidad, desde una urgente necesidad. ¿Sí? Entonces,
hay tantísima cosa que realmente lo esencial para mí es el desde dónde planteo esa formación. Entonces, ¿qué sería para mí una formación transline? Sería una formación que integra los dos modelos. ¿En qué sentido? Porque se sirve de la tecnología de Internet, de lo que habitualmente llamamos online, para potenciar la presencia, o si queréis, la transformación de las personas implicadas en ella. Quiero aprender a usar, por ejemplo, cómo funciona una aspiradora que he comprado, ¿vale? Pues yo voy, veo un tutorial de YouTube, el unboxing es que le llaman, y aprendo cómo funciona la aspiradora. Eso es aprender el uso de un aparato. Para aprender un aparato, para aprender cómo funciona un sistema informático, para aprender habilidades, destrezas, sobre todo de tipo operativo, pues perfectamente vale Internet. Ahora bien, para ya desarrollar las actitudes humanas, también podemos servirnos de Internet, pero no perdiendo de vista que donde realmente tiene que operar el trabajo es en el sujeto. Quiero decir, que aunque yo mande una información por Internet, lo importante es que esa información remita al que la recibe a su adentro. Entonces, una formación transline, fíjate, lo trans es integra lo on con lo in. Yo lo que utilizo a nivel de Internet es para que la persona pueda hacer un trabajo de interioridad profunda. Entonces, no se centra, una formación transline no se centra ni solo, porque sí, en parte sí, pero ni solo, ni fundamentalmente en una transmisión de contenidos. ¿Vale? Es decir, yo si, por ejemplo, hago un descanser, yo no me llevo todo el fin de semana explicándole a la gente la energía del otoño, porque lo que me interesa es que eso luego lo aplique a su cuerpo y a su vida. Entonces, no se centra en la transmisión de contenidos, porque un PowerPoint es para transmitir básicamente una información. Porque para que eso se procese luego ya tenemos que convertir el cuerpo del alumno en el cuaderno de trabajo, no la pantalla, ¿no? Ni en la adquisición de recursos, ni habilidades o técnicas, sino que propicia experiencias que remodelan, que reconstruyen y que recrean a la persona. Eso es lo que te decía, ¿no? De la presentación o PowerPoint a la presencia. O si quieres, el reto que yo tengo de hacerme presente y entrar en conexión con el que me está escuchando a través de Internet. Entonces, que no comenté la anécdota que te decía cuando preparaba lo de Infinity de cara al tema de la presencia. O sea, la presencia es hacer presente nuestra esencia, ¿no? Fíjate, yo estaba grabando, para los que no están viendo, yo estoy grabando una sesión del curso de Pedagogía del Corazón, recurso educativo, que es el que yo ofreceré en Infinity, sobre justamente el papel de los medios y recursos, ¿no? Y entonces una cosa que yo los escucho decirle también hago es usar un cuenco, por ejemplo, como recurso para educar a los niños en el silencio. De manera que la maestra no tenga que gritar, que se callen los niños, sino que a través del sonido del cuenco los niños puedan entrar en un modo silencio sin que la maestra tenga que gritar. Entonces, yo hago una explicación teórica de lo que sería la importancia de los recursos, de dónde lo usamos, etc. Y luego, yo aquí en casa, aquí mismo, con este mismo escenario que estáis viendo, pues empecé a grabar un ejercicio que se titula La escucha del sonido y de la música del cuenco. Y yo empecé, pues, a dictar el ejercicio para grabarlo, porque esto es una formación que va a ir grabada, ¿vale? ¿Qué sucedió? Pues, cuando yo acabé de grabar el ejercicio, yo noté que yo estaba en otra vibración, pero es que además lo percibí en la sala. Y yo estoy convencidísimo de que cuando la persona en su casa ya no va a tener que estar mirando la pantalla, sino que va a poder apagar la pantalla, cerrar los ojos y escuchar el audio, o si quiere a través de la pantalla, pero sin mirar la pantalla, del ejercicio. Y estoy convencido de que incluso en la sala, fíjate, puede ser 2 años después, 20 años después, en la otra punta del mundo, esa vibración va a llegar a quien lo está experimentando, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Una formación transline no es para estar continuamente mirando una pantalla o pegado a un dispositivo electrónico, sino que se sirve de Internet para llevar una propuesta experiencial. Porque estamos hablando de esta formación, insisto, para ver cómo funciona un
una aplicación o un aparato, no hace falta esto, pues ya está, lo miro en la pantalla y lo aprendo y ya está, ¿no? Pero el que yo aprenda cómo uso un aparato no significa que aprenda a usarme a mí mismo. Y de lo que se trata en esta formación es de que aprendamos a usarnos a nosotros mismos. El conócete a ti mismo, que nos conozcamos y realicemos lo que realmente somos, ¿no? Entonces, se sirve de Internet para llevar una propuesta experiencial que ha de vivirse en el propio cuerpo y que ha de integrarse en el cotidiano vivir. Porque ese es el espacio de transformación, ese es el espacio de ejercitación. Por eso la formación transforma tan poco, porque no ponemos en funcionamiento, no ejercitamos en la vida diaria esto. Por ejemplo, vamos a ver caso concreto. Yo hago una formación y incluso, fíjate, me dicen, ay, he tomado conciencia de la formación de que yo soy alegría y que no tengo que hacer depender ni del gol de mi equipo, ni de que me toque la lotería, ni de nada, el que yo pueda vivir y expresar esa alegría que soy y dibujar la sonrisa en mi cara porque me da la gana, ¿vale? Eso ya lo he aprendido como concepto, como idea. Pero ahora cuál es el trabajo, porque yo cuando llego a clase, cuando voy a tomar el café, cuando me encuentro con la familia, cuando saludo a un árbol, cuando salgo a la calle, yo pueda ejercitar eso. Y lo ejercito en la vida, que es el gran espacio de trabajo, ¿no? Una formación transline no solamente hace circular por la red datos. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo no solamente estoy transmitiendo unos conceptos o unas ideas o unas creencias. Yo estoy transmitiendo también una determinada vibración en lo que digo y cómo lo digo. No solamente son las ideas, es también mi presencia, lo que la persona que me está escuchando ahora pueda sentir más allá de las palabras. Y sobre todo, fíjate, yo en esto insisto mucho a quien me está escuchando. Porque como dicen que tengo cierta seducción al hablar, digo, bueno, pues no te dejes abducir, porque no hay que abducir, sino tú siempre reserva un porcentaje de tu conciencia a cómo está resonando en ti lo que estoy diciendo, porque en el fondo, el aprendizaje no es lo que yo estoy diciendo, es lo que tú estás activando dentro de ti a partir de lo que yo como estímulo estoy diciendo. Siempre el aprendizaje es de adentro a afuera. Si no se produce esa idolatración. Y fíjate, mira, aquí tengo una botella de agua, aquí tengo un montón de cosas alrededor que me están escuchando y no les mueve nada. Porque, sin embargo, las personas sí, porque todo lo que nosotros digamos, la persona de alguna manera ya lo puede reconocer dentro de sí, ¿no? Podemos decir que la formación transline entonces sería aquella que integra la presencia, la interioridad, la transformación y la tecnología. ¿Podríamos resumirlo, entre comillas, de esa forma? ¿O nos quedaríamos un poco todavía muy lejos de lo que tú quieres que decir? Porque esto da para ahondar, ¿no? De hecho, como he dicho, dejaré un vídeo tuyo donde habla unos 15 minutos aproximadamente sobre esto, explícitamente, pero como me apetece hacer algún ejemplo, como te decía, algún ejemplo de cómo integrar esta formación al corazón en el día a día, aunque tú estás poniendo algún ejemplo. No sé si estaría bien expresado que esa formación transline es aquella que integra la presencia, la interioridad, la transformación y la tecnología. ¿Podríamos decir que eso es una aproximación al concepto? ¿O nos quedamos muy lejos? Puedes decirlo y ya lo has dicho. Sí, pero... Lo que pasa es que, a ver, entendamos que formación, como palabra, engloba muchas... Volvemos a lo mismo, ¿vale? Lo que decía, claro, hay formación profesional, o sea, formación para un trabajo, hay formación para desarrollar una tarea, hay formación para... Para una profesión, para aprobar una posición, para... Quiero decirte, no es lo mismo una formación. O sea, cuando yo busco en Internet y me enseñan, por ejemplo, a manejar pues un editor de texto, por ejemplo, suponte, yo estoy aprendiendo, me estoy formando en la edición del texto. Pero eso no deja de ser una habilidad. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Yo para qué quiero hacer esto? ¿Y desde dónde lo hago? Entonces, si es que yo quiero, cuando ofrezca algo al mundo, que sea de la mayor calidad posible. Entonces, yo quiero mejorarlo, ¿vale? Y desde ahí lo hago. O sea, ¿desde dónde? Por ejemplo, yo puedo entrar en una dinámica, supongamos una formación para el tema del ejercicio físico, ¿vale? Yo todavía recuerdo a una persona, estuve en su casa y yo, la verdad que me quedé un poco así impactado,
porque es una persona que vegetariana, muy cuidando la parte ecológica, ¿vale? Luego tú tenías que ver cuál era su emocional. Es decir, que luego al final yo creo que todo lo sano que él tomaba lo contaminaba a él luego, ¿no? Pero era una cosa tremenda porque estaba encima de la bicicleta en su casa, pedaleaba a un ritmo frenético y tenía una revista de moto por delante, iba pasando la revista. O sea, era una cosa, cuando el cuerpo hay que cuidarlo y honrarlo, ¿no? Entonces, ¿desde dónde? Yo hago ahora una formación del cuerpo físico para tener una apariencia o quiero trabajar el cuerpo físico para que sea transparente a mi esencia. Porque a través de mi cuerpo físico yo puedo servir a la vida y el mundo. Pero tengo que cuidarlo, porque es importantísimo lo que hace. Pero yo no estoy pendiente de lo que es la fachada, la pose, la apariencia, sino la presencia, que incluye, por supuesto, la dimensión física. De cara a la alimentación, o sea, no es solamente comer para estar delgada o ni siquiera, fíjate, para estar sana. O sea, es comer para que de alguna manera nuestro modo de lo que comemos y nuestro modo de comer sea coherente con nuestra presencia en el mundo. Nos da pánico apagar las pantallas. Porque yo cuando ahora apague esta pantalla, ya cuando hagamos la conexión, se convierte en un espejo. O sea, una pantalla apagada se convierte en espejo y entonces me veo a mí mismo. Entonces nos da pánico vernos, ¿no? Entonces la pantalla nos abduce, pero nos abduce desde, diríamos, el exceso, desde el desbordamiento, desde la saturación. Entonces, bueno, otra cosa, sí, yo paso ahora mucho tiempo delante de las pantallas, porque estoy editando material, ahora es ya una herramienta de trabajo. Quiero decirte, por ejemplo, cuando yo ahora, si yo antes me ponía y tenía que estar para elaborar una cosa, tenía que tener 15 libros, ¿no? Por aquí repartidos y folios repartidos, bueno, pues ahora ya tengo mi aplicación de notas y todo lo tengo, me facilita muchísimo el trabajo, o sea, es maravilloso esto, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo tengo que saber, bien, ¿desde dónde yo estoy delante de una pantalla? ¿Por qué estoy delante de una pantalla? ¿Y para qué estoy delante de la pantalla? ¿Y cómo estoy delante de la pantalla? Todas estas preguntas hay que abordárselas. Entonces yo tengo que observar, a ver, hay personas que por su pasta son más sensibles a las radiaciones y después de estar una hora delante de una pantalla, un dispositivo, su energía se mina. Pues chico, tú no puedes estar más de una hora delante de una pantalla. Hoy ha salido un estudio que han hecho una universidad hablando de chavales jóvenes, justamente de la dificultad. O sea, para ellos perder el móvil sería una auténtica tragedia. Una auténtica tragedia, ¿no? Pues fíjate lo que es estar 7 días sin escuchar el móvil, sería una maravilla. Yo cuando voy a encuentros con amigos, y sobre todo, por ejemplo, a comer caracoles en la temporada o a desayunar, yo no me llevo el móvil. Y me dice, si pasa algo grave, digo, pues entonces como pasaba antes. Que cuando alguien se muera, espere a que yo me entere, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Bueno, cuando pasaban las cosas te enterabas, entonces tú actuabas. Pero yo estoy con mis amigos, no puedo estar atendiendo al que está en Barcelona si estoy con el que está aquí en Lora conmigo ahora. Sí, hemos caído en una especie de esquizofrenia donde estamos sin estar. ¿Sí? Y no los niños solo, porque los adultos también. Entonces, tenemos que hacer el otoño tiene que llegar a Internet. El otoño tiene que llegar a Internet. Tenemos que hacer una gran purga en Internet. Una gran purga cada uno. Y ya te digo, yo, por ejemplo, pues sí que procuro, pues cada X tiempo yo me levanto, paseo, me aireo, me hidrato, hago mi ejercicio, me recompongo y sobre todo procuro estar atento a cómo estoy delante de la pantalla para que mi cuerpo no padezca. Y sobre todo una cosa, también dialogo con mi cuerpo físico y a veces le digo, bueno, llevamos ya muchas horas sentados, ¿no? Claro, eso es un machacar al cuerpo, que el cuerpo necesita movimiento, estar de pie, caminar. Bueno, pues ya dialogamos y se lo decimos al cuerpo, ¿no? Pero sí creo que también tenemos que simplificar también en ese sentido. Te voy a pedir que puedas improvisar ahora un pequeño ejercicio sencillo donde pudiéramos, esto lo pudiera servir por ejemplo a los padres, a las madres, a los docentes incluso, o a cualquier persona, no sé cómo lo quieras enfocar, pero un ejercicio que podríamos hacer desde un medio presencial y desde un medio también
la tecnología, ¿vale? Donde pudiéramos realizar una acción vivencial, porque da igual si estamos a través de la tecnología o estamos, es como una acción que sirva para proyectar esa mirada hacia el corazón de la persona, ¿no? Y eso sería un poco un casi cierre. Esto sí es un atraco, porque no tenía ni idea. Vamos a hacer justamente algo muy importante que yo insisto también a los maestros, ¿no? Y es, una vez que el maestro ha explicado, o el alumno ha explicado, o lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño, muy breve, se van a ser unos minutos, pero ¿para qué? Para que todo lo que habéis escuchado pueda reposar. Es decir, cada palabra que tanto tú como yo hemos vertido esta tarde son como semillas. Y cuando una semilla, ¿pero qué hacemos en Internet? Que vemos una cosa y pasamos a otra, y luego pasamos a otra, y luego pasamos a otra. Entonces, el campesino cuando siembra una semilla, que siempre se siembra en lo profundo, no se siembra sobre, ni siquiera bajo, se siembra en lo profundo. Y una vez sembrada, la deja reposar. Os invito con este pequeño ejercicio, muy breve, suficiente, porque no hace falta grandes caminos, porque esto es importante. No hay que hacer una larga travesía para conectar con el ser. Sí, es cuestión de estar ahí ya. Y vamos a ello. Así que os invito que cada una donde está, pues cerréis los ojos con suavidad. La pantalla ahora simplemente, el ordenador o el móvil, es el canal para que puedan llegar mis palabras. Pero al cerrar los ojos, estás reorientando tu mirada hacia adentro. Escucha cómo el simple hecho de cerrar los ojos ya te adentra en otra actitud, en otro estado. Cerrar los ojos es volver a casa. Te invito a que escuches cómo está tu boca. Simplemente observa. ¿Están los labios apretados? ¿Hay tensión en los labios o en los dientes? ¿Cómo sientes el músculo orbicular que rodea tu boca? Y ahora simplemente deja que tu boca se entreabra ligeramente. Y observa cómo se afecta a tu cara. Cuando la boca se entreabre, la mandíbula cae y toda la zona cervical se suelta, se distiende. Escucha durante unos instantes tu manera espontánea y natural de respirar. Simplemente observa. ¿Cuáles son los movimientos de tu respiración? ¿Qué partes de tu cuerpo se activan y de qué manera lo hacen? Y ahora, como estamos en otoño, en nuestra respiración hay un otoño, que es cuando soltamos el aire, igual que se sueltan las hojas. Qué gran regalo para un niño el descubrir que en su respiración hay un otoño, que es la exhalación, la expiración, y que puede soltar un peso, una carga, una pena, un enfado, un cansancio, simplemente como te invito ahora, alargando la expiración y sintiendo el paso del aire y saboreándolo por entre tus labios. Y para terminar, simplemente alarga tu expiración, vívela como una brisa suave que va llevando cada palabra que has escuchado esta tarde en esta grabación como semillas. Cada expiración lleva cada palabra a lo más profundo de tu corazón. Y ahí déjala reposar.
alargo la expiración. Y todo lo que he escuchado reposa en un fondo sin fondo. Y será la vida, cuando lo necesite, la que hará florecer y convertirse en fruto en ti esas palabras que Juanjo y yo hemos sembrado esta tarde. Realiza varias respiraciones profundas y poquito a poco, con suavidad, levanta las persianas de tus párpados y nos reencontramos de nuevo aquí, gracias a esta maravillosa tecnología. Qué maravilla, la verdad. Me ha costado estar completamente, a ver, sí presente, pero era como que era tan maravilloso, porque estaba experimentando. Y lo apropiado de este ejercicio para lo que estamos precisamente hablando hoy, que quizás como que vivió varias cosas paralelamente dentro del ejercicio, pero quiero darte inmensas gracias porque hayas podido invitarnos a este ejercicio, los que estáis ahí en directo y luego sí. ¿No? Que, por ejemplo, es importante, mira cómo acaban las clases habitualmente. Suena la sirena y los niños salen en estampida, ¿no? Entonces, que tú ya sabes, tú ya calculas el tiempo, 3 minutos, 2 minutos, si no hace falta más, pero esa conciencia de que acabamos la clase desde el silencio profundo del corazón, no con la prisa, ¿no? Y sobre todo dejando reposar todo lo que hemos ido trabajando durante esa mañana o esa tarde. Muchísimas gracias por José María, nuevamente, por este espacio, por este regalo que hemos compartido. Un abrazo.